Que actúes tanto en el que habla como en los que escuchan este mensaje que tú tienes para nosotros de tu escritura. Oramos para que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que al salir de este lugar salgamos convencidos que es importante, Señor, poner por práctica tu palabra. Te damos gracias y dependemos solo de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el título del mensaje de hoy es Muchas tribulaciones antes de entrar en el reino de Dios. Quiero aclarar de que las tribulaciones que vamos a tener no se trata que vamos con mucha dificultad a entrar en el reino de Dios. No, al reino de Dios nosotros entramos por fe en Jesucristo. Cristo más nada menos nada. O sea, solo el Señor, no son nuestras obras, no es nuestro aporte, es solamente la obra de Jesucristo en la cruz. Así que el título tiene que ver que aunque vamos a ir al reino de Dios, mientras no entramos, mientras no llegamos, que lo tenemos asegurado por causa de Cristo, vamos a atravesar tribulaciones, y eso no debería de ser motivo para nosotros alejarnos del reino de Dios o alejarnos de la iglesia o de la fe en Jesucristo. Así que el título tiene que ver no con dudas o poniendo mayores cargas para entrar al reino de Dios, porque no es lo que enseña la palabra de Dios, sino que es a través de Jesucristo, pero asegurado el cielo, asegurado el reino de Dios. Mientras no llegamos y estamos acá en este mundo, vamos a atravesar tribulaciones. Es de lo que se trata esta mañana el mensaje. ¿A cuántos les gustan los bebés? Levanta la mano. No dije que cuántos quieren un bebé, sino que cuántos les gusta. ¿Cuántos creen que todos los bebés son lindos? Yo no he oído hasta ahora, vengo, ¡ay, qué lindo! Nunca dice, ¡ay, qué feo le salió! Entonces, todos son lindos. ¿Y quién no ve lindo a su hijo, verdad? Dos mujeres han dicho cosas maravillosas de mi vida. Mi mamá cuando me vio nacer dijo, ¡ay, qué lindo este niño! Y mi esposa cuando me vio por primera vez dijo, ¡wow, qué lindo ese hombre! Entonces, hermanos, los niños son lindos, uno los quiere y uno tiene expectativas sobre ellos. Sin embargo, hermanos, el criar hijos tiene un costo. No estoy diciendo aquí que uno le va a sacar la cuenta a los hijos, pero según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, por sus iniciales en inglés, este es un documento elaborado en el año 2015, dice que el costo de criar a un hijo en Estados Unidos desde que nace hasta los 17 años es de $233,610. O sea, aproximadamente una persona invierte, no lo vamos a poner como gasto, sino como inversión, invierte $14,000 al año en criar un hijo. Eso significa que usted paga vivienda por él, usted lo alimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso como parte del costo de criar un hijo. Bueno, pastor, ¿y por qué está sacando eso? Que a pesar de que uno invierte o desembolsa financieramente en sus hijos, pues uno se siente satisfecho. Vaya, ¿no? Es un sacrificio o es un esfuerzo que no lo está echando en cara, o por lo menos la mayoría no lo echamos en cara, ¿verdad?
sino que lo hacemos con el mayor de los gustos, porque cuando los vemos grandes y cuando los vemos realizados, uno dice, ay, qué bueno que pude criar a este hijo, qué bueno que al final este hombre salió adelante, esta mujer pudo encontrar su rumbo, y no le está diciendo, bueno, ¿cuánto me costó realmente que este hombre llegara a ser tan grande? No lo está haciendo, pero no es menos cierto que uno hace un esfuerzo, ¿no? Uno hace un esfuerzo por criar a los hijos. Uno hace un esfuerzo y se preocupa si el muchacho no se ha comunicado, si la niña no ha hablado y ha dicho dónde está, o si un niño sufre un accidente y hay que llevarlo al hospital y lo ve en una cama de hospital, pues ¿quién no se va a preocupar? ¿Y cuánto eso implica? Nadie está diciendo, dice, ay, no, es que no me va a alcanzar para la casa si yo pago esto extra en un accidente. No, lo que sea necesario, uno ve cómo lo consigue y va a realizar lo necesario para satisfacer la necesidad de sus hijos. O sea, estoy tratando de decir y comparando que los hijos son una realización también para el padre, pero requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo. Así también, hermanos, en la iglesia o en la vida cristiana, ya tenemos asegurado el cielo, ya tenemos la vida eterna, pero mientras no llegamos allá, hay fuertes posibilidades de que tengamos algunas tribulaciones. Es probable que usted ahora todavía no haya sufrido ninguna, pero es mi responsabilidad advertirle, anunciarle que en caso de que usted pase por alguna prueba, no debería de desanimarse. Las pruebas no deberían de desanimarnos. Las pruebas son oportunidades para ver a Dios actuar. Las pruebas no son obstáculos, no son paredes. Las pruebas son oportunidades, las dificultades son oportunidades. Si nosotros vemos las dificultades como un obstáculo, nos vamos a estancar y nos vamos a detener. Pero si lo vemos como un desafío y en el nombre de Jesús lo voy a superar, lo vas a superar. ¿Qué detiene entonces la vida de un cristiano? ¿Qué le desanima? La perspectiva con la que ve las pruebas. Es entonces el propósito de este mensaje en Hechos capítulo 14, versículos 22 y 23, animarle. Dice el texto, vamos a comenzar por el final del capítulo y vamos a retomar el inicio para ver en qué contexto Pablo está diciendo, o Lucas reporta que Pablo dijo esto. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces Pablo, reporta a Lucas, después de que lo que le aconteció previo a este momento, dice que confirmaba los ánimos de los discípulos. Así que el propósito de este mensaje es confirmarle a usted para que tenga ánimo y continúe en la vida cristiana. No importa lo que suceda. Y también exhortarle a que permanezca en la fe. Que permanezca en la fe. Dígale, permanece en la fe. Dígale a su hermano de la paz. Permanecer, hermano, permanecer. Cuando, por ejemplo, un árbol permanece en el lugar donde fue plantado, ¿sí o no? ¿Alguna vez usted ha visto un árbol a medianoche cuando nadie, todos se supone que están durmiendo, un árbol ver a su alrededor y empezar a caminar para otro lado? Sí, lo he visto. Wow. ¿En qué celebración habrán estado? Bueno, hermano, el punto es que los árboles permanecen. Usted puede ver los huracanes y usted va a ver los árboles que sopla y se mueve el árbol, pero el árbol permanece. Viene el viento, a no ser que lo arranquen de raíz, pero un árbol que tolera grandes tempestades es el bambú. ¿Cuántos conocen el bambú? Es un árbol. Y tiene ese tallo tan flexible y se mueve y lo hace para un lado y para el otro.
y el bambú permanece. Las palmeras son árboles, son plantas, matas como usted quiere decirle, también que son bastante flexibles y soportan tempestades. Así también los cristianos debemos, hermano, a pesar de las dificultades, cobrar ánimo y permanecer en la fe. Permanecer en la fe. Así que tu lucha o tu dificultad no debería de ser motivo para ausentarte o para despedirte de la fe en Cristo Jesús. Ese es el propósito. No estoy tratando de desanimarte, no estoy tratando de decirte que, bueno, como es, hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Ya aclaré que para entrar al reino de Dios lo que se necesita es creer en Jesús. Ahora, mientras no llegamos, habrán algunas dificultades. Vamos a ver qué le sucedió a Pablo y bajo qué contexto dijo esto, de animar a los demás. Muchas tribulaciones antes de entrar en el reino de Dios. Una de las tribulaciones que Pablo superó fue la división. Hechos 14, 1 al 7 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Entonces, hermanos, vemos aquí que Pablo, después de haber salido del lugar anterior, ¿verdad? Él había estado en Antioquía de Pisidia, y tuvo que continuar su camino y posteriormente entonces de Iconio pasar a Listra y a Derbe, Y estando entonces en estos pueblos que eran un poco más al extremo, tuvieron esta experiencia de la división entre los creyentes. Dice que a primera instancia muchos judíos y griegos creyeron, o sea, de habla hebrea y de habla griega. O sea, Pablo y Bernabé manejaban los dos idiomas, el hebreo y el griego, y podían comunicarse de esa manera. Sin embargo, pasado el tiempo y habiendo estado ahí mucho tiempo y habiéndose confabulado los no creyentes, entonces, porque estaba dividido entre los que estaban a favor de los apóstoles y los que estaban a favor de los judaizantes. No estamos hablando de una situación de nacionalidad, sino de una cuestión de fe. Los judaizantes estaban entonces enojados porque se estaba predicando el evangelio. No creían de que había venido el Cristo, no creían que Jesús había resucitado de los muertos, y pensaban de que esa enseñanza no era correcta, y entonces estaban resistiéndose a que se predicara el evangelio. Entonces resulta en esa división de fe, y Pablo estaba enfrentando esa cuestión de que lo querían apedrear. Una división por causa de la fe. Hemos hablado, Pablo y Bernabé fueron escogidos por el Espíritu Santo y fueron enviados por la iglesia de Antioquía de Siria. Si usted ve a su mano derecha el mapa, ve Siria. Ya no estamos hablando de Jerusalén, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y hubo manifestación como lenguas de fuego y testificaron del poder de Jesucristo para salvar a los pecadores. Ya el evangelio se ha extendido de alguna manera,
después de la persecución a los cristianos, ya están en Antioquía. Ahí estaba Pablo y ahí estaba Bernabé, y fueron delegados entonces para buscar a los no creyentes, para buscar a algún hijo de paz, como veíamos el domingo pasado cuando hablábamos de sacudirnos la arena de los pies, o sea, las responsabilidades, y veíamos cómo el Señor Jesús instruyó a sus discípulos para que buscaran algún hijo de paz. Y entonces Pablo y Bernabé oriundo de la isla de Chipre, van a Salamina, pasan por Pafos, de Pafos se van a Pergue, y de Pergue se van a Antioquía de Pisidia, luego van a Iconio, de Iconio los amenazan y entonces se van a Listra y a Derbe. Usted puede ver entonces que están pueblos un poco más aislados, y dicen los comentaristas bíblicos que estos pueblos estaban un poco con mayor analfabetismo, Entonces eran personas muy modestas de pensamiento. Debemos de recordar que Roma estaba como imperio y el pensamiento griego había quedado del anterior imperio, y entonces se desarrollaba lo que era la civilización. Los romanos trajeron a la comunidad mundial la civilización, y era sacar al hombre del campo y traerlo a la civilización a través de normas de convivencia. La ley romana todavía es base para las leyes actuales, y el desarrollo de la infraestructura, los caminos, la ingeniería de aquel momento se desarrollaba grandemente en tiempos de Roma, y que la civilización, el imperio romano quería sacar a los pueblos de lo rudimentario y civilizarlos, traerlos a la ciudad con las limitantes de lo que ahora conocemos como ciudad. Sin embargo, desarrollaron los caminos, y por eso también fue parte de lo que permitió que el evangelio se llevara hasta donde se llevó en aquellos momentos. Yendo Pablo y Bernabé a estos pueblos de Derbe y de Listra, dicen los entendidos, los historiadores, que habían menos desarrollo, tanto en la ciencia como en la infraestructura, y eso también denota el tipo de gente a la cual deberían de alcanzar. La división entonces son dos visiones. Cuando uno habla de división, está hablando de dos visiones. Si solo hay una visión, es univisión. No estoy hablando del canal de televisión, estoy hablando de univisión. La iglesia debe de ser univisionaria, debe de tener una visión. ¿Y cuál es la visión que debemos nosotros apoyar? La visión de Dios. ¿Y dónde encontramos la visión de Dios? En la Escritura. Entonces, hermanos, cuando Pablo estuvo en este lugar, hubo divisiones. Habían por lo menos dos o más visiones. División no solamente puede haber en la iglesia, división puede haber en casa. Cuando parte de la familia tiene una visión, por eso se le llama cosmovisión. Cosmos significa mundo, visión, lo que se observa o se percibe, y entonces hay esa manera de ver las cosas. Y entonces viene, por ejemplo, en un matrimonio se juntan dos cosmovisiones: cómo criaron a la novia o a la esposa, y cómo criaron al caballero, ¿verdad? Y entonces esas dos visiones de cómo se vive en un hogar se juntan, y ahí viene un conflicto que debe de ser univisionario. Ya no son cómo se criaba en un lugar y cómo se criaban en el otro. Hoy es cómo se van a criar en el nuevo hogar, para que no haya división. Entonces, hermanos, debemos de encontrar una oportunidad en la división o en la posible división. No debería de ser motivo de desánimo una división, pero deberíamos de anticiparnos a una división, a que no hayan dos visiones. Por eso es importante, y la lucha, hermanos, de que desde este púlpito se predique la Escritura. Porque si vamos a las percepciones y a las costumbres de nuestros pueblos,
pues cada uno va a querer poner su costumbre, ¿verdad? Si vamos a decir, imagínense que nos tocara, no dice la Biblia que nos toca, pero que nos tocara uniformar qué tipo de comida se va a comer los miembros de la Iglesia Bautista de Kendall. ¿Cuál es la mejor comida que podríamos comer? La colombiana, dijeron ahí. Otro va a saltar y va a decir la cubana. Y otro va a decir la nicaragüense. Y otro va a decir la argentina. Che, ¿qué te pasa? Entonces, hermanos, eso no es fundamental, no es cuestión de fondo, sino que es cuestión de forma. Cada quien aquí puede comer lo que quiera. Pero hermanos, a veces aún esas cosas son causa de división en un organismo más pequeño que se llama familia. Cómo se viste, cómo come, cómo se conduce, cómo se crían los hijos, qué se estudia, qué no se estudia, a qué iglesia se va o a qué iglesia no se va. Entonces, hermanos, debemos, a pesar de esa vulnerabilidad que todos tenemos, debemos de luchar porque en nuestra casa haya una visión. Y esa visión que yo propongo es la que la Escritura nos propone. Por eso, hermanos, la base de nuestra fe y de nuestra práctica debe de ser la Escritura. No debe de ser un autor por ahí acerca de cómo vivir la vida. Debe de ser la Escritura. Esa es la fuente más confiable para cada uno de nosotros, la Biblia. Eso es lo que Pablo enfrentó, la división, y salió adelante de la circunstancia. Y otra circunstancia, previo a lo que habíamos leído, que Pablo confirmaba la fe y el ánimo de los creyentes, les dijo, no se desanimen, continúen en el cristianismo, es el liderazgo mal interpretado. El liderazgo mal interpretado. Hechos capítulo 14, versículos 8 al 20. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Pisidia, o sea, aclaro el asunto, y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Hermanos, a Pablo lo apedrearon y pensaban que estaba muerto y entonces lo arrastraron y lo dejaron fuera de la ciudad. Bajo ese contexto fue que Pablo nos anunciaba y nos dijo entonces que nos animaba a que continuáramos siendo discípulos y exhortaba a que permaneciésemos en la fe, a pesar de que lo habían apedreado y a pesar de que lo habían arrastrado. A pesar de las dificultades, a pesar de las divisiones, a pesar de todas esas circunstancias, Pablo no dejó de creer, Pablo no abandonó su fe en Jesucristo.
prueba tú estás pasando, yo no sé si tu prueba es que te están arrastrando en tu casa, yo no sé si te están apedreando en tu casa, alguno del que lo estén apedreando dentro de su casa. Posiblemente no te están apedreando y tú dirás, bueno, no me están apedreando, pero no me siento bien. Entiendo, hermanos, todos los seres humanos tenemos una clase de tribulación u otra. Levante la mano aquí el que no tiene problemas. Allá atrás hay uno que no tiene problemas. Es que levantó la mano porque tiene problemas de salud. Todos tenemos problemas, hermano. No hay ninguno aquí que no tenga alguna dificultad, como puede ser de salud, puede ser cuestión de familia, puede ser cuestión migratoria, puede ser cuestión social, de todo tipo. Hermano, por lo tanto, no podemos nosotros concentrarnos de manera enfermiza, autoflagelarnos y decirnos, es que a mí me pasa esto, solo a mí. Todos tenemos dificultades. Todos tenemos. Y tenemos un Dios todopoderoso que nos puede ayudar a salir de ello. Dígale a su hermano de la par, Dios te puede ayudar en tu tribulación. Por eso Pablo, con conocimiento de causa, de que la vida no es fácil, de que las circunstancias son adversas, nos habla de que no debemos de desanimarnos. Debemos de permanecer firmes, porque hay dificultades, Dice que Pablo cuando entraba en ese lugar pudo ver a un hombre imposibilitado de los pies, dice la Reina Valera, cojo de nacimiento, pero lo vio a los ojos, y al verlo a los ojos dice que vio que el hombre tenía fe. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. En las circunstancias, entrando a esos pueblos, usted se dará cuenta que en los anteriores pueblos él había ido a la sinagoga, primero había ido a los judíos. En esta porción no, aparentemente no habían tantos judíos, tantos creyentes en Jehová Dios. Entonces estaba buscando uno que tuviera fe y encontró a este hombre que nunca había caminado y en fe le dijo, levántate y anda. Hermano, cuando uno se concentra en sus dificultades y no busca a otro a quien ayudar, entonces se va a lamentar solo de su situación. Pablo no contento porque que lo amenacen a uno, apedrearlo, no es motivo de alegría, pero andaba en el propósito de Dios, buscando a alguien quien crea. Nuestra vida, hermanos, va a ser mucho mejor, nuestras cargas van a ser más livianas, si dejamos de concentrarnos solo en nosotros y buscamos a quien ayudar. Si usted busca a quien ayudar, olvídese, usted va a sentir, va a experimentar propósito en su vida. Y va a encontrar que es mejor dar que recibir. Y va a vivir conforme a Jesucristo, porque Jesucristo vino para darnos vida. El justo por los injustos. Entonces, no podemos, hermanos, estarnos conmiserando a nosotros mismos, porque soy el único, solo a mí me pasa. Ya les he contado, de seguro que había en otros países, una canción que decía que se mueran los feos. ¿Alguien escuchó esa canción? ¿Y la oyeron? Decía más o menos así, que se mueran los feos, que se mueran los feos, toditos los feos. Yo no soy muy feo, pero si nadie me quiere, entonces también me voy a morir. Que se mueran los feos. Nadie va a decir amén, por favor. Hermanos, hay gente que se concentra en sus dificultades. Se concentra en lo que no tiene. Yo te animo hoy a que enfoques tu vida a todo lo que Dios te ha dado. Hermano, los que vivimos en los Estados Unidos, nos vamos acostumbrando al consumismo, nos vamos acostumbrando a adquirir cosas, y por muy pobre que alguien sea en los Estados Unidos, acumula.
Uno lo descubre cuando se va, cuando hace mudanza. ¿Y dónde metí tanta cosa? Y tiene tanto comparado cuando uno vivía probablemente en su país de origen o la gente que vive en nuestros países. Hermano, ¿cuántos de los que están aquí vivían en una casa con aire acondicionado cuando vivían en su país de origen? Ay, pero que nos falte el aire acondicionado ahora. Eso es difícil, hermano. ¿Qué prueba más grande? No tener aire acondicionado. Y algunos de nosotros crecimos sin el aire acondicionado y no fue problema. Entonces, hermanos, es importante que nosotros nos concentremos en las bendiciones. Este hombre tenía fe. Lo único que no podía caminar, pero tenía fe. Quizás tú no lo tengas todo en la vida, pero si tienes fe, tienes la victoria. Llénate de fe hoy, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que estés pasando. Las malas interpretaciones con respecto al liderazgo te van a llevar a confiar o a determinar tu ambiente por el líder, no por lo que Dios hace por ti, sino en otro humano. Y dice la palabra, maldito el que confía en el hombre. Esto entonces dicen los comentaristas bíblicos que por alguna literatura romántica se decía de que en alguna ocasión los dioses de la mitología griega o romana bajaron en forma de hombres. A eso se debe la expresión que Lucas registra. Y entonces dice esa literatura dentro de la mitología que como no los atendieron a los dioses que bajaron de la manera correcta, sino que les dieron posada en un lugar sencillo y ahí se manifiestan como dioses, destruyen a todo el que no lo atendió. Entonces estos, al ver dioses en figura de hombre, nos han visitado. Entonces todo el mundo no quiere que los dioses lo destruyan, y entonces atendieron a estos líderes. Y a Bernabé, el Dios supremo, le atribuyeron la personalidad de Júpiter para los romanos, Zeus para los griegos, el máximo Dios. A Pablo le pusieron el dios Mercurio, que es Hermes para los griegos. Y dijeron, wow, estos hombres son grandes, son dioses. Cuando tú no tienes la enseñanza correcta, vas a ver a un líder y te va a parecer que él es el Todopoderoso. Y si no está, no está el Todopoderoso. Y si no te acompaña, no me acompañó el Todopoderoso. El que nos debe de acompañar y nos debemos de asegurar es que Cristo está con nosotros. No estoy tratando de desvincularme de las responsabilidades del liderazgo, pero hermano, no puedo crear dependientes. Tú no puedes ni debes depender de un líder religioso. Tú del único que debes de depender es de Jesucristo, que todo lo sabe, que está en todos lados, que tiene todo poder. No puedes delegar en un ser humano tu felicidad o tu desarrollo. Estamos para ayudar y para colaborar. Sería injusto que mi felicidad matrimonial dependiera de mi esposo. ¿Por qué? Porque es un ser humano limitado. Igual ella no puede atribuirme a mí su felicidad en su matrimonio, en mi persona. Soy un hombre. Todos los hombres fallan. ¿Cuántos dicen amén? Y también las mujeres. Todos fallamos. Entonces, depositar nuestra confianza en un ser humano es injusto. El único que nos puede hacer felices es Cristo. El único que puede suplir nuestras necesidades es Cristo. Y cuando depositamos nuestra confianza en un líder espiritual, estamos malinterpretando el liderazgo. Los líderes estamos para colaborar, pero el único todopoderoso es el Señor. Vino entonces, hermanos judíos, que siempre hay alguien que nos tiene en su lista negra, ¿verdad?
personas que van a querer hacerte desmayar o desanimar. Y judíos que habían estado en Antioquía de Pisidia y en Iconio se juntaron con estas personas que no manejaban bien el lenguaje. Pablo y Bernabé hablaban hebreo y griego, pero dice que estos hombres, al ver esa manifestación de poder, hablaron en lengua licaónica, lengua que no entendía Pablo ni Bernabé. Y entonces les hicieron todo el alboroto que les hicieron, y el descontento de que ellos no fueron receptores de semejante fiesta, de semejante atribución, de haberles dicho que eran Júpiter y eran Mercurio, y no lo sintieron como algo, como honra. El pueblo entonces, ignorante en sus tradiciones, vienen estos de Antioquía de Pisidia y de Iconio y les dicen: allá también llegaron a alborotar a la gente, quisimos apedrearlos, pero no lo logramos. Entonces este pueblo se une a estos judíos y van a apedrear a Pablo. Y lo apedrearon. De tal manera que lo vieron como muerto. Lucas lo reporta así. Algunos comentaristas bíblicos dicen que es muy posible que Pablo sí haya muerto, pero resucitó. O sea, fue vivificado, se dice con otras palabras. Solo el Señor Jesucristo resucitó. Pero Lázaro también fue vivificado. La Reina Valera dice resucitó, pero murió después. Pablo también murió después. Pero algunos atribuyen que hubo un milagro y Pablo, aunque lo apedrearon y como lo vieron casi muerto, lo arrastraron y lo sacaron de la ciudad. ¿Cómo haya sido, hermanos? Si Pablo fue vivificado, resucitado, o de manera sobrenatural, después de ser apedreado, se levantó, lo importante es que Pablo no renunció. Porque cualquiera podría decir: bueno, esto es muy complicado. Hermanos, de verdad que eso de ser cristiano no vale la pena. Lo critican a uno, hermanos, lo critican, lo apedrean. ¿Alguno aquí ha sido apedreado alguna vez en esta ciudad? ¿Alguno aquí lo han amenazado de muerte por ser cristiano? ¿Qué es el mayor sufrimiento que en esta vida moderna que nosotros sufrimos como cristianos? Crítica, burla. Qué duro, ¿verdad? Es duro ser cristiano en esta época, comparado a lo que vivió Pablo y Bernabé. No, pero ¿y por qué, hermanos, entonces en esta época? Yo no conozco ahora colegas que los hayan apedreado. Conozco colegas que sí los han humillado. Yo también tengo mi historia, hermanos. Pero ¿por qué atribuirle a esas pocas cosas o esas cosas no tan intensas como las que sufrió Pablo y Bernabé el rechazo de continuar en la iglesia? ¿Por qué no más bien, dice Pablo, hablando de los corintios, por qué no más bien sufrís el agravio? Si eso fuera el sufrimiento por ser cristiano, está barato, hermanos, está barato. Jesucristo fue a la cruz. Y la cruz que nosotros llevamos no es tan pesada como la que Él llevó. Y la carga que nosotros llevamos por unos cuantos hijos que tenemos, 2, 3, 4, los que usted tenga, no es tanto como la carga que Jesús llevó con todos los pecados de todos nosotros, de todas las generaciones. Eso es carga. Eso debería quizás probablemente desanimar a alguien, pero ni Jesús se desanimó, ni Pablo se desanimó, ni la iglesia bautista de Kendall se debe de desanimar. Sino que, hermanos, a pesar de las tribulaciones que no son comparables con la gloria venidera, sigamos adelante. Díganle a los hermanos de la paz: sigamos adelante, díganle. ¿Qué son tus pruebas? ¿Achaques de la edad? ¿Salud? ¿Dificultades sociales? Hermanos, eso no es nada. Por último, entonces, hermanos, ya que Pablo superó esas circunstancias y no fueron motivo para desanimarnos, sino para confirmar los ánimos de los discípulos y exhortarles a que permaneciesen en la fe, veamos algunos motivos por los cuales se dividen las iglesias, o sea, causan dos o más visiones. Por un falso concepto de liderazgo, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo mi líder y mi líder es el que debe de prevalecer y hay otro líder en la iglesia que tal vez lo favorece otro grupo,
entonces se forma una división. Cuidado con enganchar tu vida espiritual a un ser humano. Tu vida solamente debe de depender de Jesucristo. No tomes partido humano, toma solamente partido con Jesucristo. División es causada también por intereses personales. Cuidado, hermanos, cuando empiezan a manejarse agendas personales dentro de una iglesia. Eso se los advertí fuertemente a los del primer culto, a los del segundo. Yo sé que a ustedes eso no sucede aquí, ¿verdad? Pero el interés personal, cuando ya yo quiero imponer el interés personal. Asuntos doctrinales, cuidado con respecto a la doctrina. Por eso digo y repito, la lucha porque se predica la Escritura, porque en la escuela dominical se enseña la Escritura, porque en las células se enseña la Escritura, porque en el momento que nosotros empecemos a basar nuestra confianza en las tradiciones de nuestros pueblos, en las costumbres de cada uno en su hogar, en las costumbres de la sociedad, en lo que se está aportando en la sociedad moderna y lo que se está permitiendo, como le dijo el Señor Jesús a aquellos que le preguntaron sobre el divorcio y le dijeron que Moisés les había permitido cartas de divorcio, y el Señor Jesús les contestó, bueno, Moisés lo permitió por la dureza de su corazón, pero en el principio no fue así, varón y hembra los creó. El Señor está atribuyendo a Moisés que les dio permiso a pesar de que la ley decía que no debería de divorciarse. Hermano, un líder se puede equivocar, pero la palabra de Dios nunca. El Señor Jesús jamás. Entonces tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir siempre a la Escritura. Cuidado con las doctrinas que se manejan en el ambiente. Pregunta, hermano, pregunta, dígale a su hermano de la par, pregunta. No te quedes con la duda y digas, ¿y cómo es esto, pastor? ¿O cómo es eso? Al líder de su célula, a su maestro de la escuela dominical, por celo carnal. Porque entonces ya se hacen los grupos cerrados y porque hay preferencias para uno, hay preferencias para otro. Tuve un conflicto en una iglesia en El Salvador porque decían que yo favorecía más a un grupo que a otro. Y entonces, hermanos, se me armó la división por un celo carnal, por una vacación que yo no fui a pasar en las propiedades de un grupo de hermanos que tenían muy buenos ingresos económicos, y me fui con un pastor que me visitó de un país vecino de Centroamérica, y ese fue el motivo, porque ellos decían que yo debería de estar ahí. Pero bueno. También por aspiraciones insatisfechas de liderazgo, hermano. Cuando ya un líder dentro de la congregación está empezando a florecer y este líder empieza a agenciarse espacio y empieza a convencer a un grupo de que él debería de ser el líder y no el que está puesto, entonces puede haber división. Hermanos, ese tipo de cosas pueden existir entre nosotros, no hay ningún problema. La Biblia dice que si alguno anhela obispado, buena cosa anhela. Si alguien anhela ministerio, qué bien, hermano, gloria a Dios. Yo no voy a interrumpir el llamado que Dios le haya hecho, pero hagámoslo de la mejor manera. Plantemos nuevas iglesias, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No nos dividamos, plantemos nuevas iglesias. ¿Para qué vamos a estar enojados? Mire, de buena gana podemos ayudarle a que usted plante una nueva iglesia. Le vamos a ayudar. ¡Qué silencio! Amén, qué bueno. Y la permisión impune del pecado. Bueno, eso es cuando una persona dentro de la iglesia se le permite, se le da licencia para pecar, y con otros se es bien severo. Entonces, cuando no hay una justicia eclesiástica equilibrada y de acuerdo a la Escritura, entonces la gente empieza a preguntarse, ¿y qué preferencias tiene el pastor o los diáconos con ciertos hermanos que les permiten hacer cosas que a otros no se les permiten hacer? ¿O por qué al pastor se le disculpa que haga ciertas cosas y a los miembros de la iglesia no? Hermano, pecado es pecado, cometa quien lo cometa, y hay que darle el tratamiento adecuado. No estamos para expulsar personas, estamos para ayudarlas a que salgan del pecado. El Señor Jesús vino a salvar y a perdonar a los pecadores, entre los cuales estamos nosotros. Entonces, hermano, ¿por qué usted se va
a ausentar en caso de que haya caído en un pecado. Venga y le vamos a ayudar. Le vamos a ayudar. Pero hermano, si usted descubre al pastor o descubre algún hermano que está cometiendo un pecado, no lo vamos a poner en el boletín, por supuesto que no. Pero hermano, démosle el tratamiento correcto. Yo le sugiero que si alguna vez usted conoce de alguien que no está caminando correctamente o cercano a la verdad, usted lo traiga a los diáconos o lo traiga al pastor. Le prometemos guardar toda la confidencialidad del caso, porque lo que queremos es ayudarle a que usted y todos en la iglesia seamos las personas que Dios quiere que seamos. Pero no por eso entonces, hermanos, causar división. Así que, hermanos, muchas tribulaciones antes de entrar en el reino de Dios. Habrán dificultades, habrán posiciones diversas, pero esta mañana, a través de este mensaje, ocupo las mismas palabras de Pablo. Quiero confirmar sus ánimos para que se mantenga en la fe en Jesucristo. Quiero exhortarle a que no se mueva, a que permanezca en la fe, aunque hayan tribulaciones y hayan angustias. Vamos a orar. Él es el Rey que tiene poder. Él es el Rey de los cielos. Eres para Él ser fiel, pues mi vida compró su amor. Él es el Rey de los días a mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es el Rey de mi corazón. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su fe. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria en majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por
Bienvenidos a la casa de